partida. Se ve, ¿Eh? se ve el PPT del caballito ahí, de farmacología. Ah, fantástico. Entonces. Estamos entonces. ¿Por qué esto es farmacología? ¿Cierto? Ah, ya, perdón. Hay algunas variaciones que vamos a hacer ahí, pero ahí ya viene, ahí. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es farmacología aplicada en el equino. Tengo entendido que son 3 clases, más la prueba o algo así, no sé. Hay algunas modificaciones que hay que hacer o sea, no sé si modificaciones, pero algunas cosas que en el programa yo le doy más importancia que a otras. Que la gracia de este ramo es que en el fondo ustedes puedan tener el conocimiento, se les entrega algunas pautas de cómo poder, mediante la farmacología, ¿cierto? Y la terapéutica, poder solucionar algunos problemas que pueden ser más cotidianos en el mundo de los caballos, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Ya a lo mejor ya lo han visto. Una cosa, a propósito de esta foto. Todo lo que vamos a ver es aplicable a todo tipo de caballos, ¿ya? Caballos de razas grandes, razas pequeñas, pero también a otro tipo de equinos, también a los burros, ahí vamos a hacer algunas salvedades, con algunas cosas especiales, ¿cierto? A los burros y mulas, e incluso algunas de estas cosas también pueden ser aplicadas en las cebras, ¿ya? Yo por X razón, porque me dedico a los caballos, será, alguna vez he ido a ver un par de cebras al zoológico, cuando he tenido algunas cositas ahí me han pedido una ayuda. Y la cebra es lo mismo que un caballo. Es como un caballo con pijama, pero un caballo. Así que todo esto es aplicable, ¿ya? Todo esto es aplicable. Bien. Es importante recordar, ¿cierto?, lo que es una droga, ¿cierto? Una sustancia química biológicamente activa con efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno, que es un fármaco o medicamento, es una sustancia con propiedades biológicas susceptibles de aplicación terapéutica en el hombre y los animales, ¿cierto? Vamos a hablar mucho de fármacos nosotros. La forma terapéutica es el aspecto físico que adopta el medicamento acabado, cápsula, crema, solución oleosa, acuosa, etcétera, ¿cierto? Y el excipiente o vehículo es la sustancia farmacológicamente inerte, o sea que no tiene actividad farmacológica, ¿cierto? Solamente un vehículo. Para que un fármaco pueda producir sus efectos característicos, debe alcanzar concentraciones apropiadas en sus sitios de acción. Esto es fundamental, ¿ya? Esa primera frase es fundamental. Los fármacos, para que puedan actuar, ¿cierto?, tienen que tener cierto grado de concentración y mantenerse en el tiempo. Por eso es que las subdosificaciones, ¿cierto?, pueden otorgarte malos resultados, malos resultados terapéuticos a la larga, ¿ya? Se ve mucho eso, por ejemplo, en terapia antibiótica, que a veces están subdosificadas, o en otro tipo de cosas, ¿ya? Si bien las concentraciones alcanzadas son obviamente una función de la cantidad del medicamento administrado, también dependen de la liberación del principio activo, del grado y velocidad de absorción, de la distribución, fijación y localización en tejidos, del metabolismo o biotransformación y de la excreción. Es decir, ahí, aparte de lo que es la misma característica del fármaco, se está explicando, ¿cierto?, de que hay otros factores. Hay factores que son, podríamos decir, asociados a esta situación y que son los factores propios de cada caballo, ¿cierto?, de cada animal. Y también, ¿cierto?, en relación a eso es la condición en la cual se encuentra el caballo. No es lo mismo, por ejemplo, una terapia en un caballo que esté en una condición corporal óptima a un caballo que esté en una condición corporal, ¿cierto?, con una hipoproteinemia bastante marcada y bastante flaco, qué sé yo. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? Ustedes cuando después estén en la práctica profesional, ¿cierto?, y estén trabajando, se van a dar cuenta que eso es súper evidente. No es lo mismo tratar caballos que están relativamente en buenas condiciones a tratar caballos que están en condiciones a veces un poco deplorables. A veces los resultados pueden ser óptimos los dos, digamos, pero el tiempo y la dedicación que requiere el caballo que está en más malas condiciones es muchísimo mayor. La concentración que alcanza un medicamento después de una dosis no permanece constante, sino que varía a lo largo del tiempo, siendo el resultado de un equilibrio dinámico entre los procesos farmacocinéticos. Todos ellos entregan el juego en el preciso instante en que las moléculas del fármaco penetran el organismo, ¿ya? Bueno, hay una variabilidad individual,
¿cierto?, de los fármacos. Todo esto es un repaso que ya a lo mejor ya los otros colegas de otras especies ya lo deben haber hablado, pero si no, lo estamos hablando para que nos recordemos de esto y después, más adelante, hablemos el mismo idioma, en el fondo, ¿cierto? Existe, como hablábamos, una variabilidad individual, ¿cierto? Aparte de lo que puede ser el mismo fármaco en sí, ¿cierto?, en cuanto a su presentación, a su vehículo, etcétera, porque a veces hay laboratorios que desarrollan, ¿cierto?, un fármaco y le ponen cierto vehículo y otro laboratorio tiene el mismo fármaco, el mismo principio activo, pero con otro vehículo, ¿cierto? Y esas son variabilidades propias del fármaco en sí, ya de la presentación del fármaco en sí. Pero hay que tener muy en cuenta, ¿cierto?, la variabilidad individual, ¿cierto?, del caballo, en el fondo, ¿cierto?, de cada individuo. Existen factores que influyen sobre la concentración que alcanza el fármaco en un animal determinado. Es decir, una misma dosis de un fármaco no alcanza las mismas concentraciones y no produce efectos iguales en todos los animales. Esto se debe a factores fisiológicos de cada animal, factores patológicos de cada animal y factores iatrogénicos, ¿ya? Esto es fundamental y es más o menos lo que hablábamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Todos los animales son distintos, todos están en distintas condiciones, ¿ya? Absolutamente todos. Entonces hay que tener en cuenta estos factores al momento de instaurar una terapia, ¿cierto? Por ejemplo, factores patológicos. La llegada de un antibiótico a un tejido que está inflamado es muy baja, ¿ya? Por eso es que generalmente la terapia antibiótica va acompañada de una terapia antiinflamatoria, porque yo al desinflamar ese tejido voy a tener una mayor llegada del antibiótico. Si yo no acompaño la terapia antibiótica con una terapia antiinflamatoria, la llegada de antibiótico, la concentración en ese tejido no va a ser la óptima, ¿ya? Es un ejemplo. Bien, los factores fisiológicos son diferencias entre distintas especies animales e inclusive diferencias dentro de las mismas especies que dependen del patrón genético, sexo, peso y su dieta. Son particularmente importantes las diferencias entre el potrillo, el adulto y el animal de edad avanzada, así como la influencia que ejerce el estado de preñez en las yeguas. Esto es fundamental, ¿cierto? Los tratamientos y la terapéutica que uno utiliza muchas veces en algunos, ¿cierto?, en esto, tomando en cuenta estos factores fisiológicos, es fundamental. Por ejemplo, en potrillos no damos omeprazol, ¿ya? Porque se ha visto que el omeprazol, ¿cierto?, a la larga puede originar algunos trastornos articulares. Entonces, en vez de dar omeprazol en los potrillitos, ¿cierto?, damos sucralfato. A diferencia de los caballos adultos, que sí damos omeprazol, por eso, ¿ya? O algunos fármacos que damos en potros, pero no damos en yeguas preñadas, ¿ya? O que la respuesta que hay, ¿cierto?, en animales adultos es muy distinta a la respuesta que puede haber, ¿cierto?, en animales más jóvenes, o en animales más viejos, etc., ¿ya? Todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de instaurar una terapia. Perdón. Los factores patológicos, ¿cierto?, se relacionan con la existencia de patologías que puedan alterar la función renal, hepática, digestiva, etc. Por ejemplo, las parasitosis, ¿cierto?, parasitosis complejas, caballos que, ¿cierto?, que tienen algún problema crónico a nivel respiratorio, ¿cierto?, o que tienen alguna secuela de algún trastorno respiratorio, caballos que tienen alteraciones digestivas importantes, ¿cierto?, que pueden estar determinando algún problema de mala absorción, ¿cierto? Ahí obviamente se entiende de que cualquier fármaco vía oral ahí no va a ser a lo mejor la primera opción, etcétera, ¿ya? Estos factores patológicos, yo diría, a mi modo de ver, son uno de los más determinantes, ¿cierto?, al momento de poder determinar qué tipo de terapia le puedo administrar, ¿cierto?, al caballo. Los factores iatrogénicos, ¿cierto?, provocan interacciones de fármacos aplicados al mismo tiempo y que pueden alterar sus características farmacocinéticas. Por ejemplo, hay algunos fármacos que si yo en un caballo lo administro al mismo tiempo, ¿cierto?, puedo disminuir la función de alguno, ¿ya? Y puedo potenciar la función de otro, ¿cierto? Algunos a veces con efectos indeseables, ¿cierto? Entonces, hay algunos fármacos que sí efectivamente puedo combinar y otros que no, ¿ya? Estos factores iatrogénicos puede ser, y también tiene relación, por ejemplo, con la vía de administración de algunos fármacos. Por ejemplo, dentro de los prospectos que hay del flunixin meglumine flunixinio, hay algunos laboratorios que ya lo han cambiado, pero siempre se habla que la vía de administración, ¿cierto?, inyectable puede ser endovenosa o intramuscular,
se ha visto con el tiempo que la administración intramuscular puede conllevar algunas alteraciones importantes, ¿cierto? Incluso con necrosis a nivel muscular. Entonces, solamente lo ideal es administrarlo, ¿cierto?, por vía endovenosa, ¿ya? Independiente de lo que diga el prospecto del laboratorio, etcétera, ¿ya? Todo ese tipo de cosas. La fenilbutasona, ¿cierto? La fenilbutasona en el caballo siempre va a ser endovenosa, siempre. Hay unas presentaciones que son fenilbutasona para uso intramuscular, que vienen asociados a lidocaína y otro tipo de cosas más. Y claro, están diseñados principalmente para bovinos y andan bastante bien en bovinos, pero en equinos no. Ya puedes tener de 10 caballos que pinches con fenilbutasona intramuscular, de 10 caballos, 8 te van a generar problemas. Así que no lo ocupes nunca intramuscular, ¿ya? Todo ese tipo de factores hay que tener en cuenta, ¿ya? En cuanto al manejo. Y algunas alteraciones, ¿cierto?, que pueden darse de origen iatrogénico. Bien, vamos a hablar un poquitito de las vías de administración en el caballo. En el caballo, en Chile en general, ¿cierto?, tenemos un abanico de fármacos que es bastante limitado, ¿ya?, a diferencia de otros países. Entiéndase que, por ejemplo, en Chile, según los censos que se han tomado, que en general no son censos muy acabados, hay que decirlo, habría 300.000 caballos en Chile, más o menos, lo cual es nada, ¿cierto? Lo cual es nada, es muy poco. Entonces los laboratorios obviamente no es algo muy llamativo traer muchos fármacos, ¿cierto?, específicos para caballos. Cada vez más sí hay algunos que se arriesgan y lo hacen y les ayuda bastante bien, ¿ya? Y eso tiene que ver por muchas cosas con incluso la misma actividad que de los colegas. A los laboratorios a veces no les es llamativo traer un cierto tipo de fármaco, porque acá ese fármaco ya está y se puede comprar por bajo cuerda, digamos, ¿cierto? Hay gente inescrupulosa que los importa a la mala, y lo peor es que hay colegas que los compran, digamos, ¿ya? Entonces lo primero que hay que hacer es que como veterinarios tenemos que dejar de comprar esos fármacos internados, ¿cierto?, totalmente irregulares, y eso a la larga nos va a otorgar de que los laboratorios sí se van a sentir, ¿cierto?, respaldados y con ganas de traer más fármacos, ¿cierto? Eso es un gran problema y que se acarrea durante muchos años. Pero bueno, en fin. Como les decía, tenemos un pool bastante limitado, pero por suerte, ¿cierto?, cada vez más tenemos más fármacos y tenemos harto fármaco que podemos utilizar para distintos tipos de patologías, ¿ya? Yo cuando estoy hablando hace 25 años atrás, había muchos fármacos que no estaban, no existían, ¿ya? Por ejemplo, no había omeprazol. O sea, había omeprazol, digamos, pero no había omeprazol para caballos. Entonces ocupábamos ranitidina de uso humano, o omeprazol de uso humano, y era carísimo, ¿no? Por decir algo, ¿ya? Pero por suerte ahora es mucho más fácil. Ahora hay muchas más presentaciones de muchos más otros fármacos, ¿ya? Bueno, tenemos las vías de administración en el caballo. Vamos a tener la vía oral, ¿cierto?, la vía sonda nasogástrica, la vía transdérmica, es decir, a través de la piel, la vía respiratoria, a través de nebulizaciones, la vía parenteral o inyectable, ¿cierto?, en el cual vamos a tener la vía endovenosa, la subcutánea, la intramuscular, la intraarticular y muchas veces, ¿cierto?, la administración de inyecciones intralesionales, sobre todo a nivel de tejido blando, como puede ser, ¿cierto?, un ligamento, un tendón, y a veces incluso grupos musculares, ¿ya? La vía oral. La vía oral en el caballo es una vía bastante cómoda de poder ser administrada. Hay una gran cantidad de fármacos que se han desarrollado para ser administrados de vía oral, desde obviamente los antiparasitarios, que fue lo primero que se empezó a modificar en vez de ser de unos líquidos, ¿cierto?, sino que venían, que había que dar antes con sonda, sino que ahora vienen preparados, ¿cierto?, en estas jeringas, en estos geles, etc. Pero también aparte hay ya algunos fármacos importantes, de hecho, fluoximiglumines, algunas multivitamínicos, analgésicos, ¿cierto?, como les decía, algunos promotores, ¿cierto?,
o de la protectores, ¿cierto?, de la flora intestinal, etc. ¿Ya? La administración, ¿cierto?, de la vía oral, ustedes ya sabrán, ¿cierto?, tiene que ser lo más calmada posible. La jeringa esta que ustedes tengan, ¿cierto?, que viene el producto, se mete por detrás de los incisivos, teniendo cuidado, ¿cierto?, en los machos con el colmillo. Se apoya la jeringa en la lengua y el producto se deja caer en forma suave. No tiren el chorro muy rápido porque eso asusta al caballo. Entonces la mitad de lo que ustedes le están dando al caballo lo va a botar. Entonces el caballo generalmente es bien quisquilloso para lo que es la palatabilidad, pero estos fármacos generalmente tienen una palatabilidad que al caballo le agrada, en general. ¿Ya? Entonces usted se va descargando de a poquitito eso, ¿ya? De a poquitito, no un chorro rápido, de a poquito. Otra cosa que no está de más decir, cuando usted administre fármacos biorales en el caballo, siempre aumenten la dosis, al menos un 15%, ¿ya? Porque hay mucho de eso que tú vas a dar que se va a caer. El caballo no lo va a tragar, ¿ya? Eso es cuando tú tienes una presentación, ¿cierto?, que viene en jeringa para tratamientos orales en equino. Hay otras presentaciones, ¿cierto?, que solamente viene, por ejemplo, un comprimido. Existen los comprimidos de fenilbutazona. Estos comprimidos de fenilbutazona lo que tú tienes que hacer es molerlos, ¿cierto?, que queden como un polvito. Ese polvito lo metes en una jeringa de 60, ¿cierto?, y lo diluyes con agua. Y así puedes administrar fenilbutazona vía oral, que anda bastante bien, fíjate, anda bastante bien. Y con la misma técnica que hablábamos, fíjese cómo está ahí, ¿cierto?, detrás de los incisivos, apoyando la punta de la jeringa, ¿cierto?, en la lengua y administrando esto con calma, con calma. Para trabajar con caballos y con animales en general, pero sobre todo en caballos, que es lo que me digo yo, hay que tener paciencia, ¿ya? Mucha paciencia. Los que trabajamos yo trabajo más que en cirugía, pero igual hago clínica para llegar a la cirugía, digamos. Pero los que trabajamos, ¿cierto?, con animales, ya sea equinos, me imagino los colegas también de animales de compañía, qué sé yo, es necesario tener paciencia, ¿ya? Si no tienes paciencia, no tenés muchos dedos para el piano para dedicarte a clínica o cirugía, esas cosas. Eso hay que desarrollarlo, ¿ya? Entonces, a veces, si te vas a demorar 15 minutos en administrar un fármaco en un caballo, porque el caballo es un poco indócil, ¿cierto? Pero a los 15 minutos ya se entregó y tú pudiste darle el fármaco en forma calmada y que para él no fue un estrés ni nada, lo hiciste bien. Pero eso requiere, en el fondo, 15 minutos de paciencia, ¿ya? Si no tienes esa paciencia, está complejo. ¿Por qué llegamos hasta ahí? No sé, pero bueno, yo me acuerdo de eso. Es que de repente últimamente he visto algunos colegas más jóvenes que no tienen mucha paciencia con los animales, con los caballos en general. Y eso está mal, ¿ya? El caballo es un animal que en la naturaleza expresa. O sea, no es que exprese cosas, sino que se siente presa, siente que se la van a comer, ¿ya? Y anda todo el día pendiente de que va a venir el león a comerme, ¿ya? Eso es lo que tiene él en sus genes. Entonces, cuando tú llegas con actitud de león, para él es un estrés gigante, y ese manejo no es el óptimo. Tienes que llegar lo más pacientemente entregado hacia el caballo. Obviamente, haciéndole saber que el que manda es uno, no el caballo, ¿ya? Pero para eso no es necesario a veces ni siquiera golpear al caballo. De hecho, no es necesario, se hace de otras maneras, ¿ya? Bueno, eso es manejo de caballo. Eso a veces se va viendo con el tiempo, son horas de vuelo y se aprende. Sobre todo en clases de semiología deberían enseñar harto eso. Deberían. Bueno, ya ese es otro tema. Continuamos. Hablemos de la sonda nasogástrica, ¿cierto? La sonda nasogástrica es un instrumento, ¿cierto?, que nos ayuda a nosotros para poder administrar grandes volúmenes, ¿ya? Grandes volúmenes. De pronto por ahí, por ejemplo, en caballos que tienen algunas alteraciones digestivas, por ejemplo, impactaciones parciales de colon o ese tipo de cosas, yo tengo que proveer grandes cantidades de líquidos, ¿cierto?, y de agentes oleosos, por ejemplo, vaselina. Entonces yo doy sondajes de 3 litros de vaselina con 4 litros de agua. Eso si yo lo doy con jeringa me voy a demorar 5 horas, no sé. Entonces, con un sondaje nasogástrico, ¿cierto?, el sondaje nasogástrico nos va a permitir administrar grandes volúmenes, ¿cierto?, como en este caso. Y lo otro es que también, aparte de administrar volúmenes, tiene una característica la sonda nasogástrica y es que nos permite también obtener contenido gástrico, ¿ya?
la sonda nasogástrica es relativamente sencillo el manejo, no es tan complejo, para nada. Se ingresa, ¿cierto?, por cualquiera de los dos collares, se va con mucho cuidado por el piso de la cavidad nasal, hasta llegar a la zona de la laringe, en la cual se estimula la deglución, ya sea con pequeños golpecitos o soplando. Y una vez que el caballo deglute, generalmente degluten solito, yo entro al esófago. Acuérdense que el esófago, a nivel de la segunda vértebra cervical, ¿cierto?, se dispone hacia el lado lateral izquierdo, entonces yo voy a ver evidente cuando va pasando la sonda por el esófago, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿No? Ok, continúo. No, no, profe, que yo recién entré y me entra con el micrófono abierto, disculpe. Ah, no hay problema, que se complica. Pero apáguelo nomás. Ya. ¿Qué estamos? Ah, sí. Entonces, la sonda, ¿cierto? Este es relativamente sencillo y va, ¿cierto? Es evidente cuando va pasando por la gotera yugular izquierda, ¿ya? Por el surco yugular izquierdo. Incluso ustedes la pueden palpar como está en ese dibujito, ¿cierto? Y al llegar al estómago, ya sea una sonda nasogástrica o nasoesofágica, a veces puede llegar al esófago nomás, pero lo ideal es que llegue al estómago, puedo obtener cierto contenido, como lo que está ahí, y también farmacológicamente hablando, ¿cierto? Puedo administrar grandes volúmenes, ¿ya? Grandes volúmenes de algunos productos. El, Si quieren preguntar algo, pregúntenmelo abriendo sus micrófonos, ¿ya? No con el chat, porque yo lo tengo medio apagado. O sea, no apagado, pero no lo veo. Así que me preguntan, abren el micrófono nomás y me preguntan. No hay problema. Continuamos. Transdérmica, ¿cierto? Se habla de administración transdérmica o dérmica. Transdérmica a través de la piel, ¿cierto? Cuando hay algunos, qué sé yo, pomada antiinflamatoria que se administran, por ejemplo, a nivel de tendones, ligamentos, grupos musculares, etc. Y dérmica, obviamente, cuando se usa ya a nivel de la piel, algunas pomadas cicatrizantes, etc. ¿Ya? Ojo que toda la tendencia transdérmica en farmacología ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, principalmente, no en caballos, ¿cierto? Pero sí en otras especies. Por ahí yo me he enterado por ese motivo, ¿cierto? Que, por ejemplo, en la industria porcina ya hay vacunas transdérmicas, ¿cierto? Entonces, antes tenían que agarrar chanchito por chanchito, irlo pinchando con unas pistolas, qué sé yo. Ahora va un perico así con una mochila que tiene como un difusor, y entonces va caminando al lado de los chanchitos y le tira la dosis y quedan pintados, ¿cierto? Y transdérmicamente esto funciona, ¿ya? Lo mismo también con algunos antiinflamatorios. Entonces, la tecnología transdérmica ha evolucionado mucho, se ha desarrollado mucho. ¿Ya? En caballos poco, pero en otras especies sí. Esperemos que empiece luego en caballos. De hecho, hay algunas investigaciones por ahí de la flunixin meglumine, de la meglumine flunixin transdérmica en cerdos, y que posteriormente a lo mejor sería en caballos, o sea, algo así me contaron. Bueno. Tenemos la administración, ¿cierto?, respiratoria. Esto en base, ¿cierto?, a nebulizaciones, ¿cierto?, a utilización de estos puffs, etc. Se usan estas aeromask para caballos, ¿ya? Están diseñadas para caballos, son específicas para caballos. Hay de distintos tipos. La de la derecha es un poquitito más antigua que la de la izquierda, que es un poquitito más moderna. Pero son generalmente, ese es como el tipo de lo que se utiliza. Puede servir tanto para vaporizaciones o nebulizaciones como la utilización de puff, ya sea para broncodilatadores, corticoides, ese tipo de cosas, ¿ya? Son formas coayudantes en tratamientos respiratorios, ¿cierto? Y ustedes van a ver que efectivamente la función que tienen es muy importante, muy importante. Ayuda muchísimo, ¿cierto?, a la recuperación de los caballos que tienen trastornos respiratorios. Obviamente que se han detectado a tiempo, ¿ya? Hay algunas cosas, como lo vamos a ver más adelante, hay algunas patologías que pueden ser mucho más complejas, como una pleuroneumonía, etcétera, que a veces, por mucho que hagas cosas, a veces la cosa nunca va a llegar a buen puerto, ¿ya?
Los inyectables. Bueno, vamos a hablar de los inyectables, ¿cierto? La gran mayoría de los fármacos en el caballo, ¿cierto?, son inyectables. Para eso no sacamos nada con hablar de farmacología, ¿cierto?, si no sabemos cómo y dónde se puede administrar, ¿cierto?, los distintos fármacos, ¿ya? Y esto es fundamental. Todo esto que estamos hablando, nada de esto es complejo. Solo son horas de vuelo y dedicarle un poquitito de atención, ¿ya? Poner inyecciones en caballos, no es nada complejo, nada complejo. Sin duda que no es nada complejo. Hay que saber hacerlo, obviamente, ¿cierto? Y dominar, ¿cierto?, el lenguaje del caballo para que el caballo no se sienta atacado, sino que al contrario, que sea una situación, obviamente muchas veces una situación de estrés, pero dominable por el caballo, ¿ya? Por eso es que todos estos manejos de inyectables hay que hacerlos de la primera vez que ustedes lo hagan, o qué sé yo, todo eso. Hay que... uy, ¿con cuál cuenta me metí? No me metí con la cuenta de la universidad. Bueno, cuando... discúlpenme, pero la fiebre me tiene un poco moribundo. ¿Ya? ¿Vale? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, no hay Sí, problema. profe. Ya, vale. Ok. Entonces, todo esto tiene que ser, como hablábamos, ¿cierto?, con paciencia, calmados, tranquilos. Eso de llegar y le van a poner una inyección al caballo y porque es una inyección le van a poner puros, trabas, maneras, que si no, no. Hay que hacerlo lo más natural y tranquilo posible. Ya, natural y tranquilo posible. Bien, vamos a hablar de la vía endovenosa, ¿cierto? La vía endovenosa, la primera elección en el caballo, por lejos, es la vena yugular, ¿cierto? Que es la que está indicada ahí, con esa cintita blanca. La vena yugular en el caballo, ¿cierto?, es bastante prominente. Ustedes lo que tienen que hacer es presionar la parte distal, con eso se va a incurgitar la vena, ¿cierto?, se va a llenar y se va a hacer evidente. Y posteriormente, ¿cierto?, van a poder hacer la venoclisis en forma muy fácil. Si es una inyección, generalmente contrario al flujo sanguíneo, cuando ustedes coloquen una bránula, ¿cierto?, para terapia de fluidos, tiene que ser a favor del flujo sanguíneo, ¿ya? En general, lo ideal es que la inyección en la yugular del caballo sea en el tercio medio. ¿Por qué? Porque mientras más arriba está, es un poquitito más delgada la vena, y mientras más abajo está más cerca de la carótida, ¿ya? Entonces puedes tener algún accidente. Muchas veces cosas que son endovenosas, si las inyectas intraarterial, vas a tener problemas. Es raro que el caballo se muera, digo, ¿ya? Pero sí va a tener convulsiones y qué sé yo, y eso es complicado. Un caballo azotándose la cabeza en el cemento, eso puede ser complejo, muy complejo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, se inyecta, ¿cierto? Se hace la venoclisis, se tira el émbolo hacia atrás. Una vez que se ha tirado el émbolo hacia atrás, ¿ya? Y sabemos que estamos en la vena yugular, disponemos del fármaco endovenoso, ¿cierto? Con una presión moderada, esto nunca tiene que ser muy rápido, tampoco extremadamente lenta, sino que es lo normal. Y siempre estar corroborando de que estamos dentro de la vena. Hay algunos fármacos, por ejemplo, la fenilbutazona, que si llega a caer fuera de la vena va a tener una periflebitis horrorosa, ¿ya? Horrorosa. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Lo otro importante es los calibres de las agujas que vamos a ocupar cuando tenemos productos que son medios oleosos, ¿cierto? O más densos. Lo ideal es usar calibres de agujas en la inyección endovenosa yugular del caballo, ¿cierto? Que sea un calibre número 18. Es una aguja bastante gruesa, sí, pero nos va a permitir un mejor manejo y vamos a estar más seguros de que estamos disponiendo el fármaco en forma endovenosa y no cayendo afuera, ¿cierto? Eso es lo ideal, ya sea de 18, incluso de 20 puede ser también, ¿cierto? La aguja amarilla. La de 21, sí, cuando son productos bien acuosos, no habría ningún problema, pero generalmente no son tan acuosos. Como decíamos, ¿cierto? La vía endovenosa es la primera vía de elección en el caballo, es la primera vía de elección. Pero por ese motivo, si no tenemos las vías yugulares a mano, ya sea porque el caballo está debajo de un tractor, debajo de un camión atropellado, qué sé yo, o porque tiene periflebitis de las venas yugulares, etcétera, etcétera, tengo que ocupar otro tipo de vena, ¿cierto? Y una de las venas que es bien cómoda por usar en el caballo es la cefálica, ¿cierto? Que está ahí en el antebrazo del caballo, es bastante evidente. Ustedes cuando vean un caballito, mírenla ahí, se ve, es súper fácil. Y esta vena, ¿cierto?, a diferencia de la vena yugular, que la vena yugular tolera tratamiento de inyecciones, ¿cierto?, y terapia de fluidos de grandes volúmenes,
Esta vena solamente tolera ciertos tratamientos endovenosos con inyecciones. Nunca coloquen acá suero por esta vía porque van a irritar en forma importante esa vena. ¿Ya? Y va a provocar un dolor en el caballo importante. ¿Ya? Va a quedar cojo. Ahora, ¿cómo colocamos la inyección en esa zona? Ahí usamos mariposa, ¿cierto? Lo que hacemos es que hacemos la venoclisis con una mariposa y esa mariposa la conectamos a la jeringa en la cual está el producto que nosotros vamos a colocar la inyección endovenosa. ¿Ya? Mucho caballo la tolera sin problema. Hay otros caballos que, ¿cierto?, le pinchan las manitos, a veces se complican un poco, entonces ahí sí es necesario utilizar un puro o algún método, ¿cierto?, coercitivo de sujeción. ¿Ya? Pero caballos, por ejemplo, que están acostumbrados al manejo, como son caballos de carrera, algunos caballos de salto, ¿cierto? A veces colocar estas inyecciones así no hay mayor complicación. A veces un chino, ¿cierto?, que esto es cuando se pellizca la piel, con eso a veces basta. Con eso a veces basta y podemos solucionar, ¿cierto?, el problema es que el caballo nos mueva la mano al momento de pinchar. Otra vena, ¿cierto?, que es bastante útil, ¿cierto?, es la vena torácica externa, o también conocida como la vena de la espuela, que está ahí marcada, ¿cierto?, y se ve también hacia atrás como continúa, ¿cierto?, con esa cinta. Es una vena que es bastante buena para administración de fluidos, ¿cierto? Cuando tengo las venas yugulares que a lo mejor no las puedo ocupar, o qué sé yo. O en caballos que están altamente deshidratados, puedo ocupar las dos yugulares más esta, ¿cierto? Y lo tengo conectado con 3 vías para hidratarlo lo más rápido posible, por ejemplo. Acuérdense que la deshidratación en el caballo es algo muy complejo, muy, muy complejo, que en algunos casos, ¿cierto?, se necesita revertir lo antes posible. Obviamente con un buen manejo, no se trata de inflar al caballo con suero en 2 minutos, pero sí hay que hacerlo rápido a veces, ¿cierto?, en grandes volúmenes, y eso nos puede ayudar. Pero bueno, sigamos hablando. La torácica externa, ¿cierto?, es una vena que nos va a permitir administración de fármacos mediante inyecciones y también terapia de fluidos, ¿cierto?, en grandes volúmenes. Exactamente lo mismo. Si voy a inyectar alguna inyección, utilizo, ¿cierto?, una mariposa. Y si voy a colocar fluido, ¿cierto?, ahí coloco ya una bránula. Algunas de ellas, ¿cierto?, que se suplan a piel, o qué sé yo, si lo voy a dejar colgado un suelo. Aquí también muchas veces en esa zona el caballo, ¿cierto?, es bastante quisquilloso. Y ahí muchas veces sí se requiere, ¿cierto?, la utilización de un puro o algo así. ¿Ya? Tenemos la safena, que está ahí, ¿cierto?, marcada con esa cinta y que continúa hacia abajo, también es bastante evidente, ¿cierto? Toda esa zona que está acá, del otro lado. La safena, ¿cierto?, nos va a permitir en general solo la administración de inyecciones, ¿ya? No sueros. A no ser que el caballo esté derribado, ¿ya? A no ser que el caballo esté derribado. Si está derribado, sí es una vena que nos permite fluidoterapia, ¿ya? A diferencia de las otras, de la cefálica o la radial. ¿Ya? La safena sí nos permite cierto grado de fluidoterapia. Por ejemplo, cuando en pabellón operamos caballos de laringe, los paños de campo cubren todo el cuello, todo esto para los anestesistas es súper complejo mantener la vía en la yugular. Entonces, para el derribo medicamentoso y todo eso ocupa la yugular, pero después en el mantenimiento, ¿cierto?, de la fluidoterapia durante la anestesia, ¿cierto?, eso es anestesia por gases, etcétera, etcétera, pero necesitas tener una vía permeable. Generalmente lo que hacen los anestesistas es que lo pinchan en la safena. Entonces ahí están lejos de la zona quirúrgica, no molestan al cirujano, ni el cirujano molesta al anestesista. Y ahí sí, efectivamente, ¿cierto?, permite la safena mantener una fluidoterapia. Si vamos a colocar inyecciones, ¿cierto?, mediante exactamente lo que hablábamos, ¿cierto?, mediante una mariposa, etc. Yo diría que la safena en un caballo en pie es como la última opción, pero a veces es lo único que hay, ¿ya? Obviamente, si en ese caso, como está indicado ahí, ¿cierto?, que es la pata derecha, ustedes se ponen del lado izquierdo del caballo, ¿cierto? Cosa que si el caballo va a levantar la pata derecha o va a patear con la pata derecha, no te llega la patada. Se puede levantar también una de las manos y con eso el caballo va a ser más difícil que se mueva hacia atrás. Eso, ¿ya? Bien. Vamos con las técnicas, ¿cierto?, o la vía intramuscular. La vía intramuscular en el caballo, ¿cierto?, es bastante sencilla. Por suerte tenemos muchos grupos musculares importantes en el caballo, generalmente los caballos de deporte, que son los que más atención veterinaria tienen, ¿cierto?, tienen grupos musculares bastante prominentes, entonces
es difícil, ¿cierto?, no achuntarle a un grupo muscular, ¿ya? Como su nombre lo dice, intramuscular va dentro del músculo, ¿ya? Dentro del músculo. Por tanto, tiene que ser profunda, ¿ya? Hay que introducir toda la aguja, no la puntita, toda la aguja, ¿ya? Y con eso te vas a cerciorar de que efectivamente el fármaco, ¿cierto?, va a quedar dentro del músculo, ¿ya? Esto ya se va a acabar. Traten de entrar con el mismo link, a ver si se puede, ¿ya?